Hemos tenido, amado Dios, ese privilegio de estar en tu presencia, amado Dios. Así que te pedimos, Padre amado, que sigas con nosotros, que seas tú con nosotros, que seas hablando a nuestras vidas, inquietándonos, llenándonos de sabiduría, amado Dios, de conocimiento, pero sobre todo, ayúdanos para que tu palabra, amado Dios, traiga temor, Padre, ese temor reverente hacia ti, hacia tu palabra, amado Dios, que podamos recibir tu palabra con humildad, amado Dios. Ayúdanos porque reconocemos que necesitamos de ti, que no somos perfectos, que fallamos, que nos equivocamos, amado Dios, y que en nuestra mano, Padre amado, todo nuestro ser depende de ti, Padre amado. Así que, Padre, nos ponemos delante de ti. Bendice a la iglesia bíblica, gracia sobre gracia. Bendícenos con tu palabra, amado Dios, que podamos entenderla, Padre amado. Ayúdanos, amado Dios, porque tu palabra dice que tu palabra se ha de discernir espiritualmente. Necesitamos tu ayuda, necesitamos al Espíritu Santo que nos ayude a entenderla, a comprenderla, a vivirla, a amarla, a atesorarla, Padre amado. Así que nos ponemos delante de ti, que seas tú obrando en todo sentido, amado Dios, que seas tú obrando en cada área de nuestra vida, amado Jesús, porque tú día a día nos haces crecer, tú día a día nos haces madurar, amado Jesús, y sabemos que todo viene de ti. Tú edificas, tú haces madurar y haces crecer, amado Jesús. Así que nos ponemos en tus manos y bendice la iglesia bíblica, gracia sobre gracia. Y a mí, amado Dios, te pido que me ayudes a ser humilde al exponer tu palabra, amado Jesús. Ayúdame, ya que sin ti no soy nada, amado Jesús, y sabemos que no es mi palabra, sino es tu palabra, amado Jesús, esa palabra viva, que no regresa vacía y que da fruto, y fruto en abundancia, amado Dios. Eres un Dios santo, eres un Dios verdadero y digno de ser adorado, digno de ser exaltado, amado Dios. Y nos ponemos ante ti en reverencia ante tu palabra, recibiéndola con humildad, amado Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Es un gusto de mirarlos. Nuevamente sean todos bienvenidos. El día de hoy estaremos hablando sobre la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué entendemos por verdad? ¿Qué definición tenemos sobre esa palabra? Y cuando hablamos verdad, no estamos hablando aquellas verdades a medias que creemos, que entendemos, aquellas verdades que muchas veces malinterpretamos. Cuando hablamos de verdad, nos estamos refiriendo a Dios, nos estamos refiriendo a la palabra de Dios, que es verdad absoluta, encima de costumbres, sobre tradiciones, sobre cualquier cosa. La palabra de Dios es nuestra regla de fe y conducta. ¿Amén? Así que como iglesia creemos que la palabra de Dios, ¿verdad?, es absolutamente, ¿verdad?, proviene de Él, que no hay errores, no hay errores en la palabra de Dios. Creo que eso tiene que quedar muy claro, que muy independientemente que Dios haya usado a hombres débiles, pecadores, eso no quiere decir que Dios permitió que el ser humano haya escrito lo que le viniera en gana. No, Dios tuvo cuidado en todo, desde el principio hasta el final. Dios estuvo presente, Dios intervinió, Dios estuvo en todo momento al darse la palabra, la inspiración divina. Amén. Dios estuvo en todo momento, y vamos a hablar de esa verdad que es Dios y que es su palabra, la verdad definida. Y si el concepto de la verdad está llena las Escrituras, el concepto de la verdad. Estamos hablando de la verdad. Ese concepto, el cual conocemos como verdad, está llena la Escritura. La palabra verdad es usada 235 veces en la Biblia. Esa palabra verdad es usada 235 veces
El diccionario define la verdad como cosa cierta, algo que es verídico, auténtico. La verdad también es aquello que se conforma a la realidad, al hecho, aquello que está de acuerdo con lo que es, lo que ha sido y lo que será. Esa es la palabra, podemos definirla como verdad. Se dice que un conocimiento es verdadero cuando expresan las cosas tal como son en realidad. Por tanto, la verdad no puede ser objeto, escuchemos bien, por tanto, la verdad no puede ser objeto de manipulación. La verdad no se puede manipular, no depende de los gustos o intereses. Las cosas son como son y nuestro conocimiento solo es verdadero si se ajusta a la verdad. Nuestro conocimiento es verdadero si se ajusta a la verdad. ¿Cuál es nuestro conocimiento? ¿Será que nuestro conocimiento se ajusta a la verdad? ¿Verdad? La verdad no se manipula, no es objeto de manipulación, no depende de los gustos o intereses. El día de hoy, desafortunadamente, la palabra de Dios se manipula, ¿verdad? Se manipula, y eso es algo muy triste, y desafortunadamente cristianos no saben discernir cuando alguien está manipulando, ¿verdad? Nos dejamos guiar por todo, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de la verdad. La verdad no es objeto de manipulación, no depende de gustos o intereses. Amén. Pero la palabra de Dios no es algo en lo cual nosotros podamos tomar lo que mejor nos convenga, lo que mejor nos guste, como un buffet, ¿verdad? Hay cristianos que les gusta solamente tomar pasajes bíblicos, ¿verdad? Donde Dios les da ánimo, donde Dios los alienta y ellos se sienten contentos y animados, pero no, la palabra de Dios es el consejo de Dios para todo creyente, en todo ámbito, en toda área de nuestra vida amorosa, matrimonial, en los hijos, en la vida diaria, en los problemas, en las enfermedades, aún así como dice la palabra de Dios, todas las cosas nos sirven para bien. Amén. A los hijos de Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Estamos hablando de esa verdad objetiva, una verdad. Y quiero que todos vayamos a Isaías capítulo 40, verso 28. ¿Qué dice ahí? Póngame cuando lo tengan, Isaías 40, 28. ¿Qué dice ahí? ¿Acaso no saben? Signo de interrogación, pregunta. ¿Acaso no saben? ¿No lo has oído? El Señor, el Dios eterno, el creador del mundo entero, no se fatiga ni se cansa. Su inteligencia es infinita. Él da fuerzas al cansado y al débil le aumenta su vigor. Hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse. Hasta los más fuertes llegan a caer. Pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas. Podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Isaías 40, 28. ¿Y cómo empieza este texto? ¿Acaso no lo saben? ¿No lo has oído? El Señor, el Dios eterno, el creador. Fíjense, estamos hablando de la verdad. Hay una verdad absoluta en este texto, ¿verdad? Dios es el Señor, el Dios eterno, amén, el creador del mundo entero. Y ese Dios dice que no se fatiga ni se cansa y su inteligencia es infinita. Ese es el Dios eterno y esa es una verdad absoluta. Dios lo dice en su palabra. Y si Dios lo dice, quiere decir que lo damos por hecho, lo creemos, ¿verdad? Es algo que está ahí. Es algo que resalta y lo debemos de tomar tal y como es. ¿No has oído? El Señor, Dios es eterno, el creador del mundo entero. No se fatiga ni se cansa. Y Él le da fuerzas, ¿qué? Al débil, al cansado, al desfallecido.
Ese es el Dios de ayer, de hoy y de siempre. Ese es el Dios de Abraham, ese es nuestro Dios, el cual estamos predicando y del cual nos estamos deleitando el día de hoy referente a la verdad, una verdad absoluta. Y vamos a hablar, claro, de esa verdad que todo el mundo cree tener la verdad. Así como nosotros creemos que nuestra vida cristiana es la mejor y así se tiene que vivir. Y no es que lo diga la Biblia, es porque muchas veces lo hemos concebido a esa manera y creemos que es la verdad, ¿no? Pero ¿qué dice la palabra de Dios referente a la vida cristiana? A cómo tenemos que vivir, a cómo tenemos que movernos en este mundo. Hay verdades que no porque nosotros las pensemos o creamos en eso quiere decir que es una verdad absoluta, no, de ninguna manera. Y podemos ir ahí a Romanos capítulo 11, verso 33. ¿Qué dice ahí? Romanos 11, 33. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Qué profundas son las riquezas de Dios y su sabiduría y entendimiento. Nadie puede explicar sus decisiones ni llegar a comprender sus caminos. Pues, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá darle consejos? ¿Quién le ha dado algo antes para que Él tenga que devolvérselo? Porque todas las cosas vienen de Dios y existen por Él y para Él. Gloria para siempre a Dios. Amén. Simple y llanamente. Qué profundas son las riquezas de Dios. Qué profundas son las riquezas de Dios y su sabiduría y su entendimiento, hermanos. Qué profundidad, ¿verdad? ¿Es lo que necesitamos? Sí. Me encanta lo que predicó el pastor Sergio, ¿verdad? La necedad. ¿Qué es lo que nos lleva a hacer la necedad? El ser necios, el ser testarudos, duros. El tener un corazón duro, ¿qué nos lleva a hacer? El pecar, el no tener entendimiento y creer que estamos bien. Y eso es lo que necesitamos de Dios. Por eso venimos a la iglesia. Dice, qué profundas son las riquezas de Dios y su sabiduría y entendimiento, ¿verdad? El domingo yo inicié el servicio y leí un texto en Salmos, ¿verdad? Tú eres el único Dios sobre todos los dioses. Salmos, ¿verdad? Hermoso. Él es el único Dios. Dios lo dice que Él es la verdad. De Él viene la verdad. Es la verdad y de Él viene la verdad. Aunque otras religiones creen, piensan que tienen la verdad. Pero no, esa es una verdad absoluta. Profundas son sus riquezas de Dios, su sabiduría y entendimiento. Nadie puede explicar sus decisiones. Nadie. Ni llegar a comprender sus caminos. Pues, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién conoce la mente del Señor? Nadie. ¿Quién podrá darle consejos a Dios? ¿Quién le ha dado algo antes para que Él tenga que devolvérselo? ¿Un favor? Nosotros nos pagamos los favores muchas veces, ¿no? Me ayudaste, me diste, ahora yo procedo de igual manera. No, ¿quién podrá darle consejos? Porque todas las cosas, escuchemos nuevamente, porque todas las cosas de Dios existen por Él y para Él. Gloria para siempre a Dios. Amén. Todo existe por Dios, para Él. Y todo existe y todo depende de Él. Ese es nuestro Dios, el cual estamos leyendo. Y estamos hablando de una verdad absoluta, de su sabiduría, de su conocimiento, de su grandeza, y que nadie lo formó, nadie le dio vida. Él es el principio y Él es el final, simple y llanamente. Nadie le dio consejo, nadie le dio vida. Él es el que es. Nos debemos a Él y somos de Él. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Claramente, ¿no? Cuando entendemos esto, hermanos, sabemos que nuestra vida es muy diferente. Es diferente. Dice, se ve la importancia de la verdad y resalta
en cada parte de la Escritura. Debemos de amar la verdad. Segunda de Tesalonicenses 2:10, anoten. Debemos andar en la verdad. Segunda de Juan 4:7 y Juan 4. Dios desea la verdad en el corazón. Por eso leí en un inicio, ¿verdad? La palabra verdad es usada en 235 veces en la Biblia. Y solamente voy a dar 4, 6. Dios desea la verdad en el corazón. Salmos capítulo 5, verso 16. Debemos adorar en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Debemos hablar la verdad en amor. Efesios capítulo 4, verso 15. Compra la verdad y no la venda. Proverbios 23:23. Compra la verdad. Compra la verdad y no la vendas. La verdad es preciosa, debemos tenerla. La verdad es única. Tito 1:9. La verdad es única, la verdad es preciosa porque viene de Dios. Si tenemos a Dios, tenemos la verdad. Y si tenemos la verdad, eso quiere decir que tenemos todo, absolutamente todo. Algo muy importante es que el ser humano, por naturaleza, él usa mucho su vista, ¿verdad? Es guiado por lo que ve, pero el cristiano sí es objetivo y sabe hacia dónde va, aunque haya cosas que no miremos claramente, pero sabemos cuál es nuestro fin, hacia dónde vamos. Espero que usted como yo sepamos hacia dónde vamos. Que todo lo que estamos haciendo aquí es temporal. Es temporal. Que vamos a partir, que vamos a dejar este cuerpo, que ya no nos vamos a doler, que ya no vamos a llorar. ¿Por qué? Porque sabemos de antemano que hay un futuro venidero, una vida eterna. La fuente y origen de la verdad. Dios es la verdad. Así como dice Salmos 31:5. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Hermoso lo que dice. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Creo que cuando pasamos situaciones difíciles, cuando estás enfermo, cuando estás desamparado, puedes leer este texto y puedes darte cuenta de su poder, de su grandeza. Solamente ahí tú verdaderamente entiendes quién es Dios verdaderamente y que esas promesas, esas palabras las haces tuyas y sabes que ese Dios es un Dios justo y un Dios de verdad. Dios posee todo el conocimiento y sabiduría y de Él proviene toda la verdad. De Él procede, de Él viene el conocimiento y la sabiduría. La Biblia dice, su entendimiento es infinito. Dios sabe todas las cosas. Si pedimos sabiduría, Él da a todos abundantemente. Dice, su entendimiento no hay quien lo alcance. Salmo 147:5. ¿Qué dice ahí en Salmo 147:5? Grande es nuestro Señor, muy poderoso. Su entendimiento es infinito. Ese es nuestro Dios. Y no estamos hablando de un Dios de nuestra imaginación, ¿verdad? No es ese Dios que nos impusieron los españoles, ¿verdad? No es ese Dios. No, de ninguna manera. Es ese Dios que está en la Biblia, ¿verdad? Es ese Dios que hizo los cielos y la tierra, que es vivo, que no está en una cruz colgado, ¿verdad? No, de ninguna manera. Nuestro Dios no sigue colgado en el madero. No se quedó en la tumba. No, de ninguna manera. Salmo 147:5. Grande es nuestro Señor y muy poderoso.
Su entendimiento es infinito. Es muy grande, es muy poderoso y su entendimiento es infinito. Así que si alguien está carente, si a alguien le hace falta conocimiento, sabiduría, si alguien es carente de todo esto, Santiago lo expresa y lo dice claramente, que no seamos como las olas del mar, que vamos y venimos. Santiago es muy preciso, es muy claro tocante a este punto. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios que es grande, que es poderoso, que es infinito en su entendimiento, en su sabiduría, ¿verdad? El día de hoy los hombres se mojan, se mofan. El día de hoy los hombres creen que son mejores que Dios por el simple hecho de que Dios los dotó de un conocimiento más alto que cualquier otra persona. Pero Dios fue el que dio a cada uno como Él quiso. Dios nos dotó de sabiduría, de conocimiento. Obvio, ese conocimiento es de igual manera como lo dice Santiago. Hay una sabiduría que es animal, carnal y diabólica. Pero la sabiduría que viene de Dios es perfecta, es santa y es única. Esa es la sabiduría de Dios. Santiago capítulo 1, verso 5. ¿Qué dice ahí? Si a alguno de ustedes les hace falta sabiduría, pídansela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. ¿Hay alguno de ustedes? ¿Hay alguno de nosotros aquí el cual está carente de sabiduría? Dice que se la pidamos a Dios y Él la va a dar a todos, sin límite, sin reproche. Es algo que todos necesitamos, pero es algo que no pedimos. Pedimos dinero, pedimos trabajo, pedimos riquezas, pero no pedimos sabiduría. Salomón no pidió riquezas. ¿Qué pidió Salomón? ¿Y qué le dio Dios? Increíble, ¿no? Si tenemos sabiduría y si Dios nos da dinero, vamos a saber ser buenos administradores, ¿verdad? Es mejor la sabiduría que las cosas materiales. Es mejor la sabiduría. Esa sabiduría que viene de lo alto, que no es terrenal, esa sabiduría que viene de Dios, que nos enseña a cómo caminar en este mundo perverso, en estos tiempos que son malos. La Biblia dice que los días son malos. Dios es la fuente de la verdad, así como lo dice Romanos capítulo 3, verso 4. ¿Qué dice Romanos capítulo 3? De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz. Romanos capítulo 3, verso 4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Así como está escrito, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Ah? Todo hombre es mentiroso. Dios tiene la razón y Dios siempre dice la verdad. Él es la verdad y de Él proviene la verdad. Jesús es la verdad de igual manera. Juan capítulo 14, verso 6. Puesto que Jesús es el Hijo unigénito de Dios, también es la fuente de la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Simple y sencillamente, ¿verdad? Él es el camino, Él es la verdad. Simplemente, nadie va al Padre si no es a través de Él, ¿verdad? Y es por eso que muchos no entienden, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante Jesús? ¿Por qué es tan importante el Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Verdad? Hay religiones que no creen en Jesús, pero aquí Juan 14, 6 es muy claro, ¿verdad? Él es el camino. ¿El camino para qué? No, en este mundo hay muchos caminos, ¿verdad? No, pues podrá haber muchos caminos, pero aquí la Biblia es muy clara. Dice que hay un camino y ese camino es Jesús, ¿verdad?
Él es el camino y Él es el único camino. Y hay una verdad solamente, una verdad absoluta. Jesús es el camino, Jesús es la verdad. Y si Jesús es el camino y la verdad, Él es el único que nos puede llevar al Padre. ¿Qué nos da a entender por llevar al Padre? Bueno, Él es el único que nos puede justificar delante del Padre. Él es el único que nos puede justificar delante del Padre. Y Él es el único que nos puede dar salvación. Y claro, a través de Él sí, somos justificados. ¿Verdad? Somos justificados. No éramos merecedores de esa salvación. Como Dios encarnado, Él es la verdad encarnada, la clave de toda verdad y en sí mismo una revelación de toda la verdad necesaria para elevar al hombre a Dios. Él es la verdad revelada de parte de Dios. Cuando Jesús dijo que era la verdad, escuchemos bien, cuando Jesús dijo que Él era la verdad, no pretendía ser solo una verdad o realidad entre muchas. Repito nuevamente, Jesús no pretendía solo ser una verdad o una realidad entre muchas. Cuando Él dijo, yo soy la verdad, no pretendía ser una verdad entre muchas. Él dijo, yo soy la única verdad. ¿Verdad? No pretendía ser una verdad o una realidad entre muchas. No, Él afirma, soy la verdad entre muchas, no entre muchas, sino que es la última y la única realidad, la verdad suprema de que Él es Dios y que en Él hay salvación, en que solamente en Él hay vida eterna, la verdad revelada. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Dios se revela a sí mismo a través de Jesús. Dios el Padre se revela a sí mismo ¿a quién? ¿A través de quién? A través de Jesús. No solo es Jesús la verdad, sino que es la manera principal de que Dios usó para revelarse a sí mismo al hombre. Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. ¿Qué dice ahí? Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Eso es algo hermoso. Dios en estos días nos habla a través del Hijo. Aquí está el Hijo, ¿verdad? Aquí está el Hijo, Hebreos. Juan escribe, y aquel verbo, que es Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, y gloria como el unigénito del Padre, lleno de ¿qué? Lleno de gracia y de verdad. Hace 8 días hablamos sobre la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Por qué es tan importante la gracia para el creyente y el no creyente, verdad? Bueno, aquí lo expresa claramente en Juan. Dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por la ley, dice la ley por medio de Moisés fue dada, Juan 1:14, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, y leo nuevamente, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos da a entender que sí hay una verdad absoluta. Jesús no quiso decir, y lo voy a repetir nuevamente, Jesús no quiso decir que era una verdad entre muchas. Aunque yo sé claramente que muchos creen tener la verdad. En respuesta a la petición de Felipe, muéstranos al Padre, Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Amén? Y es algo que el mundo no entiende. Y aún es algo que precisamente ayer, antier, mi niña hacía esas preguntas. No entiendo cómo es posible que sea el Hijo y sea el Padre y el Espíritu Santo a la misma vez.
y hacen unas preguntas que tienes que saber cómo contestarles aún a tus propios hijos, ¿no? Cuando tienen preguntas. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Si tenemos al Padre, tenemos al Hijo, ¿verdad? Simple y sencillamente. Esto es verídico, porque Jesús es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Hebreos, ¿verdad? Hebreos 1:3. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer a Él. Pero de igual manera, sí, el Padre, ¿verdad? El Padre de verdad. Y de igual manera, Jesús es la verdad, ¿verdad? La verdad, pero ¿qué tenemos que decir sobre el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es una fuerza activa, como lo dicen ciertas religiones, ¿verdad? Que el Espíritu Santo simplemente es una fuerza activa, ¿no? Y que Jesús solamente es un profeta más, pero que nos debemos al Padre. Es lo que dicen ciertas religiones, pero ellos no entienden que es un complemento y todo va de la mano. No podemos desechar ni al Espíritu Santo, pero tampoco podemos desechar al Hijo, pero tampoco podemos desechar al Padre, ¿no? El Padre recibe gloria a través del Hijo, ¿verdad? Pero de igual manera el Espíritu Santo juega un papel muy importante en la vida del creyente. Jesús dijo, me voy y no los dejaré solos. Me voy y les enviaré al Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Él es nuestro consolador. Él es el ayudador, ¿verdad? El cual nos enseñará toda verdad. Pero de igual manera el Espíritu Santo es el sello del creyente, es el sello del cristiano. ¿Para el día de qué? De la redención. No podemos decir que el Espíritu Santo es una fuerza activa común y corriente, porque sabemos que el Espíritu Santo es Dios de igual manera, aunque nuestra mente humana no lo entienda. Aunque no lo entendamos, necesitamos al Espíritu Santo. No podemos blasfemar en contra de Él, porque la palabra de Dios es clara, es clara. ¿Creemos en el Espíritu Santo? Claro que sí. ¿Creemos en Jesús? Sí, de igual manera. ¿Creemos en el Padre? Sí, de igual manera. El Espíritu Santo, el revelador de la verdad. El Espíritu Santo, así como lo dice Juan capítulo 14, verso 17. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. Fíjense cómo dice. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, porque vosotros le conocéis, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Qué ironía, ¿no? Una fuerza activa puede estar con vosotros y estará en vosotros. Fíjense, es algo irónico, ¿no? Meditemos en estas dos palabras. Porque mora en vosotros y estará con vosotros. Entonces, el Espíritu Santo mora en vosotros y habita entre vosotros. Eso es muy claro. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce, ¿verdad? Y cuando decimos mundo, nos estamos refiriendo a los inconversos, a los que no creen, a los ateos, a los que creen que por sus buenas obras van a ir al cielo. No, de ninguna manera. Las buenas obras no sirven de nada sin Cristo. Primero Cristo y después las buenas obras. Si tienes a Cristo, como consecuencia de tener a Cristo, como consecuencia de estar en la gracia, como consecuencia de ser salvo, vas a tener frutos, vas a tener obras. Y estas obras son obras dignas de arrepentimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque volviste a nacer de nuevo. Así como le dijo Jesús a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, de agua y de espíritu. Una persona regenerada, que ha nacido de nuevo, tiene frutos dignos de arrepentimiento.
¿Por qué? Porque está en Cristo Jesús, ¿verdad? Jesús mismo dijo, vamos a llevar mucho fruto. Tenemos que llevar fruto. Entonces, si no hay frutos en la vida de un creyente, bueno, algo está mal, no ha nacido de nuevo, o algo está muy mal en la vida de esa persona que dice ser un creyente, ¿no? Y nos referimos a creyentes que deberían de ser creyentes verdaderos, ¿no? No como dice ahí en esa palabra donde dice, tú crees, también los demonios creen y tiemblan, ¿no? No, de ninguna manera. Es una fuente de la verdad y un revelador de la verdad. ¿El quién? El Espíritu Santo. Es una fuente de la verdad y un revelador de la verdad. Jesús dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Hermanos, si el Espíritu Santo vino a ustedes, como consecuencia, ustedes caminan en la verdad. Eso queda muy claro. Cuando el Espíritu de verdad venga, Él los va a guiar a toda la verdad. No se está refiriendo a todos, a los que lo han recibido, a los que lo tienen. El Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Esa verdad absoluta es la palabra de Dios, ¿verdad? Esa es la verdad, ¿no? Él nos va a guiar. Nos va a guiar en todo el sentido de la palabra. También dijo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Fíjense, el Espíritu Santo, el cual el Padre lo va a enviar, ¿en nombre de quién? En nombre de Jesús. ¿El que les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho? Amén. Es algo hermoso cuando estás en situaciones difíciles y el Espíritu Santo te alienta, te sustenta y te hace recordar todo lo que Dios ha hecho por ti y todo lo que hará por ti. Pero de igual manera, cuando estás en pecado, el Espíritu Santo te redarguye, ¿verdad? El Espíritu Santo hace la obra en tu vida. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he enseñado. Esa es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Jesús había enseñado a los apóstoles por casi 3 años. Cuando el Espíritu Santo vino el día del Pentecostés, les capacitó para recordar todas las enseñanzas que Jesús les había dado. También les enseñó lo que Jesús no les había tenido tiempo para enseñar. De esta manera los apóstoles recibieron toda la verdad que Jesús tenía para ellos. No necesitamos más revelaciones. No necesitamos más revelaciones. Hebreos dice que el día de hoy el Padre nos habla a través del Hijo, ¿verdad? ¿Se cerró el canon de las Sagradas Escrituras? Sí, ya se cerró. Ya no hay tercera de Miguel, ya no hay cuarta de Miguel, ya no hay tercera de Lucas. No, se cerró el canon de las Sagradas Escrituras. Ya nadie, dice la palabra de Dios, nadie le agrega y nadie le quita, ¿no? Si alguien nos quiere decir que Dios nos habló, pues que diga, Dios me habló y me dijo que te diera Juan 3:16. Y eso es bien recibido, ¿no? Entonces, de esta manera los apóstoles recibieron toda la verdad que Jesús tenía para ellos y para nosotros y para nuestros días. Tenemos toda la verdad. No necesitamos más revelaciones, puesto que tenemos todo lo que necesitamos en el Nuevo Testamento, la enseñanza de los apóstoles, ¿verdad? Lo tenemos todo. Tenemos todo en el Nuevo Testamento, todas las enseñanzas de los apóstoles, ¿verdad? Que es palabra de Dios. Es la misma palabra de Dios. La Biblia es también la verdad de Dios, una verdad absoluta. La verdad de Dios escrita.
Repito nuevamente, ¿no? Estamos hablando sobre la verdad. El Padre es la verdad, pero de igual manera Jesús es la verdad. El Espíritu Santo es la verdad. Y bueno, si conocemos a Dios y si conocemos de Dios, es porque tenemos la palabra de Dios. No tuviéramos un conocimiento de la verdad si no fuera gracias a las Escrituras. La Biblia es la verdad de Dios escrita. La verdad que Dios envió al hombre más tarde fue escrita en forma permanente. Esto la hizo fácilmente accesible para toda la gente en todo tiempo. Sin embargo, la escritura no fue dejada a la memoria falible. Repito nuevamente. Sin embargo, la escritura no fue dejada a la memoria falible del hombre, de los hombres, sino fue supervisada por el Espíritu Santo. ¿Amén? Es de ahí donde tenemos la certeza y la seguridad de que la palabra de Dios, sí, así como dice Timoteo, es viva, es eficaz. ¿Útil para qué? Para enseñar, para instruir, para corregir en justicia. Esa es la palabra de Dios. Amén. Sin embargo, la escritura no fue dejada a la memoria falible de los hombres, sino que fue supervisada por el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, cuando el Espíritu Santo interviene, el hombre no tiene nada que decir y no tiene nada que hacer. Habla lo que Dios dijo, dictó, punto. Se acabó. A esto le llamamos inspiración. Así que garantizó la exactitud y la suficiencia de su palabra. Al intervenir el Espíritu Santo, eso nos da una garantía de exactitud y de suficiencia de su palabra. Amén. Eso nos garantiza, eso nos hace estar tranquilos que Pedro, Juan, no le pusieron de su cosecha, no le pusieron de más, no. Tenemos lo que Dios quería que tuviéramos el día de hoy, simple y sencillamente. Así como dice en 2 de Samuel 23:2, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Dios ha hablado. El Espíritu de Jehová ha hablado a mí y su palabra está en mi lengua. Así como dice Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, fíjense, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el trabajo de la palabra. Ese es el trabajo de la palabra, ¿verdad? Toda la escritura que es inspirada por Dios, útil para qué? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecta y enteramente preparada para toda buena obra. Fíjense, el hombre de Dios y la mujer de Dios, como consecuencia de haber nacido de nuevo, por exponerse a la palabra de Dios, dice que es enteramente preparado. ¿Para qué? Para buenas obras. Eso nos da a entender que la palabra de Dios juega un papel muy importante en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque nos capacita. ¿Nos capacita para qué? Para toda buena obra. Eso es lo que hace la palabra de Dios. No son nuestras buenas obras las que se gana la salvación, ¿verdad? Le quitamos la gloria y la honra a Dios. Si así fuera, ¿de qué sirvió que Jesús haya ido al madero? ¿De que haya padecido? No, nadie le puede quitar la honra y la gloria a Dios. Es por eso que tenemos que rendir nuestra vida, nuestra voluntad a Dios, para que Él sea glorificado. Amén. Dice que el Padre es glorificado a través del Hijo.
Cuando nosotros nos sometemos al Hijo, el Padre es glorificado. Dice que delante de Él toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. Y declarará que Jesús es Dios, que Él es el Señor y que no hay nadie como Él. No hay otro Dios como Él. Hay dioses hechos de madera, hechos de bronce, hechos de oro. Tienen oídos y no escuchan. Tienen manos y no palpan. Tienen boca y no hablan. Semejantes a ellos son los que lo hacen. Pero el Dios de Abraham y el Dios de Israel, ese es el Dios vivo. Ese es el Dios que tenemos, a Jesús de Nazaret. Entonces dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para prepararnos. Esto es alentador. Jesús dijo, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17:17. Pablo dijo que cuando los cristianos recibieron el evangelio, dice, la recibieron no como palabra de hombre. Fíjense, estamos hablando de que la palabra de Dios, la Biblia, es palabra de verdad. Y aquí en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, dice de esta manera, Pablo dice que cuando recibieron el evangelio, ¿verdad?, la recibiste no como palabra de hombre, sino según en verdad palabra de Dios. Ellos recibieron el evangelio y lo recibieron no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La recibieron con gusto, sabiendo que era la palabra de Dios, ¿verdad? Y de igual manera nosotros lo creemos. Creemos que sí, es la palabra de Dios y que tiene poder para salvar, ¿verdad? Esa palabra, cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, tiene el poder para cambiar, para sanar, para transformar, para dar vida y vida en abundancia. Yo me acuerdo, ¿verdad? Hace un año falleció mi tío y él fue uno de los primeros que se hizo evangélico, cristiano, aleluya. Y me acuerdo que cuando llegaba de la Ciudad de México a Oaxaca, mi mamá asustada nos decía, no quiero que sueltes a tu papá por nada, no quiero que tu tío Ramón le ore a tu papá y se convierta, ¿no? A veces la gente sabe, ¿no?, que cuando oras pasa algo. Y cuando les predicas de igual manera pasa algo, ¿no? O sea, la gente sabe, ¿no? La gente sabe que la palabra de Dios es viva, ¿no? De igual manera, cuando me evangelizaron a mí, me dijeron, ¿crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Crees en la palabra de Dios? Sí, creo en la palabra de Dios, ¿verdad? Fui confrontado con mi incredulidad, con mis pecados, y Dios empezó a obrar en mi vida, ¿no? ¿Te das cuenta que sí, la palabra de Dios es viva? Dice, la recibiste no como palabra de hombre, sino según en verdad palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios, hermosa, hermosa. Nosotros, como los primeros cristianos, tenemos la confianza de que la Biblia es la palabra de Dios, la verdad de Dios, única. También es suficiente para todas nuestras necesidades. Es suficiente. Lo tenemos todo, ¿verdad? No tenemos la necesidad de ir al psiquiatra, al psicólogo, no. Obvio, hay casos donde dices, bueno, pero hermanos, es triste que el mundo venga a la iglesia. Es triste, ¿verdad?, que la palabra de Dios no nos sea suficiente. Muchas veces a esas enfermedades le quitan el nombre de pecado. Y muchas veces el problema es el pecado en nuestra vida. Que tenemos ansiedad, que no tenemos paz. Obvio, hay casos que sí, ¿verdad? Donde sí necesitan un tratamiento, ¿verdad? Donde los químicos de su cerebro no tienen suficientes. O yo qué sé, ¿verdad? Hay gente que sí necesita, pero muchas veces el problema es el pecado. Cuando no puedes dormir, cuando no tienes paz, cuando sientes que todo el mundo te está siguiendo, ¿verdad? No, también es suficiente para todas nuestras necesidades. Dios se revela a sí mismo a través de la naturaleza, como la verdad. Claro, Dios se ha revelado a través de la naturaleza. Y si podemos meditar, la naturaleza es hermosa,
es única y es perfecta. Amén. Es hermosa, única y perfecta la naturaleza de Dios. Estamos a semanas de que se vaya acabando las lluvias y vas a mirar todas las hojas saliendo, brotando, todas las flores floreciendo, ¿verdad? Empiezas a mirar los cambios y dices, wow, ¿eso fue consecuencia del Big Bang? ¿Eso fue consecuencia de la evolución? No, de ninguna manera. Eso es consecuencia de un Dios infinito, sabio y único. ¿No? Fíjense ustedes cómo están, guapos y hermosos. Eso no es algo de que nuestro papá, el gorila mayor, evolucionó y nos estamos el día de hoy así. No, eso fue consecuencia de Dios, de que Dios nos formó y nos hizo. Dios se revela a sí mismo a través de la naturaleza. Dios utiliza otras maneras para darse a conocer o para revelarse al hombre, tales como su universo creado. ¿Verdad? Dios utiliza maneras, formas para darse a conocer a los hombres. Y eso, algo que utiliza es su mismo universo, su creación. Y algo que me voy a tomar un minuto leyendo aquí, pero esta versión lo dice muy claro. Y a mí me encanta este texto en Romanos 1:19. Quiero que todos vayamos ahí. ¿Qué dice en Romanos? Esa gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios. ¿Qué versión es esta? Creo que es Dios hablado. Esa gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se lo ha mostrado por medio de lo que Dios ha creado. Todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa, pues saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan gracias. Dice, no piensan más en que hacer lo malo y en puras tonterías. Creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. En vez de adorar al único y poderoso Dios que vive para siempre, adoran a ídolos que ellos mismos se han hecho. Ídolos con forma de seres humanos, mortales, al fin y al cabo, con forma de pájaros, de animales de 4 patas y de serpientes. Por eso Dios los ha dejado hacer lo que quieran. Y sus malos pensamientos los han llevado a hacer cosas con sus cuerpos, cosas vergonzosas. En vez de adorar a Dios, al Dios verdadero, adoran a dioses falsos. Adoran a las cosas que Dios ha creado. En vez de adorar al Dios que las creó y que merece ser adorado por siempre. Amén. Por esa razón Dios los ha dejado que sean gente que haga todo lo malo que quieran. Por ejemplo, entre ellos hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con los hombres, sino con otras mujeres. Y también hay hombres que se comportan de la misma manera, pues no volvieron a tener relaciones sexuales con sus mujeres, sino que se dejaron dominar por sus deseos de tener relaciones con otros hombres. De este modo hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros y ahora sufren en carne propia el castigo que se buscaron. Como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. Son gente injusta, malvada, codiciosa, son envidiosos, asesinos, peleadores, tramposos, chismosos, hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes y orgullosos y se creen muy importantes. Siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal y no obedecen a sus padres, no quieren entender la verdad. Escuchemos bien, no quieren entender la verdad, ni se pueden confiar en ellos. No aman a nadie ni se compadecen de nadie. Dios ya lo ha dicho. Dios lo ha dicho ya. Y ellos lo saben. Que quienes hacen esto merecen la muerte. Y a pesar de eso,
no lo siguen haciendo, sino que se felicitan a quienes también lo hacen. Más claro, ni el agua, ¿verdad? Esa gente sabe todo lo que puede saber acerca de Dios. Pues Dios mismo se ha mostrado a través de su creación. Creyéndose sabios, se hicieron necios. Amén. No adoraron al Creador, sino a la creación. Por eso Dios, ¿qué? Por no haber tenido en cuenta a Dios, por no haberle dado gloria a Dios, dice que Dios los entregó una mente reprobada, ¿verdad? Por eso el día de hoy la mujer cambió el uso, ¿qué? Natural. Y de igual manera los hombres, ¿verdad? Hombres malos e injustos que siempre están buscando, planeando cómo hacer el mal. Y por eso Dios dice, ya dictó un final, ya determinó un final, que ellos mueran. ¿Por causa de qué? De sus pecados. Por no haber tenido en cuenta a Dios, ¿verdad? No importa que ellos digan que no existe un Dios, que no lo conocen o que no lo han visto. El punto es que Dios se ha revelado a todos. ¿Por medio de qué? Por medio de su creación. Nadie puede justificarse, nadie puede decir, no, es que nunca me hablaron de Dios, es que yo nunca lo miré, es que yo nunca lo conocí, ¿verdad? He escuchado gente decir, si Dios existe y si Dios es real, ¿por qué permite tanta maldad? Bueno, aquí están las consecuencias de la maldad. Las consecuencias son estas. Hombres y mujeres que no saben, que solamente están planeando cómo hacer el mal. Hombres impios, malos, ¿verdad? Que no obedecen y que no honran a sus padres. Eso es muy claro. A esto se le llama la revelación general, ¿verdad? O hay una revelación general, puesto que está disponible para toda la humanidad. Esa revelación general está disponible para toda la humanidad. Y el conocimiento es general en esencia. El conocimiento es general en esencia. De la creación podemos aprender que Dios es y que Él es poderoso, pero no podemos averiguar ni su carácter ni su plan de redención. Tenemos una revelación general, que hay un Dios, pero para poder conocer su persona, su carácter, necesitamos la palabra de Dios, ¿verdad? Necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos la Biblia para discernir aquello que no conocemos. Ya para ir terminando, la pérdida de la verdad en los tiempos modernos. Somos padres, tenemos hijos y tenemos que cuidar que esa verdad no se pierda y que esa verdad permanezca en nuestras generaciones. Ahora vemos cómo ve el mundo la verdad. Algunas tendencias se han desarrollado durante el siglo XX. El hombre moderno no está interesado en si algo es correcto, sino si hace al hombre sentirse bien. No si es verdadero, sino si funciona. El lema de los años 1960, si te da placer, hazlo. Ha sido actualizado para los años 90. Si funciona, hazlo. La vista global prevalente en la actualidad es toda la verdad es relativa. ¿Qué entendemos por eso? La vista global prevalente en la actualidad es toda la verdad es relativa. Desde antes de Cristo los hombres han debatido si la verdad es relativa o absoluta. ¿Qué podemos decir de esto? El relativismo fue hecho popular en este siglo, por tales eruditos como William James,
John Dewey y otros, desde los años 1940, el relativismo ha penetrado en cada faceta de nuestra vida y de nuestra sociedad. La pregunta de Pilato sigue con nosotros: ¿qué es la verdad? Vamos a hablar de eso. El tema céntrico del relativismo. ¿Qué enseña el relativismo? Y eso es algo que podemos mirar a nivel global, ¿verdad? Y que aún se ha penetrado en nuestra sociedad y dentro de las iglesias, ¿verdad? Esto enseña que la verdad es cambiable. Si el relativismo enseña que la verdad es cambiable, no existen verdades duraderas y eternas ni normas morales absolutas. O sea, estamos hablando de algo que es totalmente contrario a la verdad de Dios, ¿verdad? Y que como iglesia estamos en contra de todo esto, ¿verdad? Es algo que no aprobamos, pero es algo que el mundo cree y que desafortunadamente ha penetrado en nuestras familias, en nuestros hijos, sin darnos cuenta y aún dentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces vuelvo a leer el tema céntrico del relativismo. Esto enseña que la verdad es cambiable. No existen verdades duraderas y eternas ni normas morales absolutas. Cada hecho debe de ser valorado dentro del contexto de la cultura, ¿verdad?, en la cual aparece. No se debe juzgar a ningún hecho verdadero o falso, bueno o malo, sobre la base de algún criterio global, como la Biblia. Lo que es correcto o verídico para una persona o cultura puede no serlo para otra. Lo que es correcto o verídico para una persona o cultura no puede serlo para otra. Como dando a entender, si tú crees que el cristianismo es lo correcto y no es lo verdadero, los budistas, ¿verdad?, ellos creen que esa es su verdad absoluta y tenemos que respetarla y tenemos que tomarla como una verdad. Ese es el relativismo, ¿verdad? Es algo fuera de contexto y es algo no correcto, ¿verdad? Dice, no existen normas universales absolutas. Cualquier cosa puede ser correcta en la situación apropiada. Homicidio, incesto, adulterio, el mentir, etc. Lo correcto y lo incorrecto son determinados por cómo sale algo. Dice, bajo el relativismo, el fin siempre justifica los medios. Bajo el relativismo, el fin siempre justifica los medios. Obviamente, la distinción entre lo verdadero y lo falso, lo bueno y lo malo, se ha vuelto borroso en nuestros tiempos. En nuestros tiempos, definir entre lo bueno y lo malo se ha vuelto borroso, porque desafortunadamente el relativismo ha venido a esta sociedad, haciéndonos pensar que tú puedes tener tu verdad y yo tengo que respetarla, aún dentro de las iglesias. Mis creencias, mi manera de pensar y mi manera de vivir se tiene que respetar porque esa es una verdad. Y muchas veces creemos que es la verdad absoluta de Dios, ¿verdad? El relativismo, en grandes rasgos, es una doctrina filosófica que afirma que no hay verdades absolutas. Eso es lo que enseña la filosofía, eso es lo que enseña el mundo. Y eso es lo que dice, es una doctrina filosófica que afirma que no hay verdades absolutas. Como cristianos nosotros decimos que eso es una mentira. ¿Amén? Eso es una mentira, ¿verdad? Ellos creen que no hay una verdad absoluta, pero nosotros creemos que sí hay una verdad absoluta. Y esa es la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros no podemos justificar a los medios, no, de ninguna manera. Nosotros no creemos como las otras religiones piensan, ¿verdad? El hinduismo. ¿Qué creen ellos? ¿En qué piensan?
¿verdad? ¿Qué hacen? De igual manera nosotros estamos en contra de todo eso porque sabemos de antemano, basado en lo que leímos en Romanos capítulo 1, versos 19 y 20, dice claramente que Dios se ha revelado desde el inicio, desde su creación, y que no hay justificación para nadie para el que diga que no hay Dios, que no existe un Dios. Y esto del relativismo es una gran mentira, ¿verdad? Que surgió entre los 1940, 1960, pero que ha tomado un gran auge en nuestros días, y que cada religión o cada persona tiene su propia verdad. Amén. Hasta aquí terminamos, hermanos. Vamos a continuar dentro de 20 días, ¿verdad? Ya que la próxima semana no me toca traer el estudio, ¿verdad? Algún hermano más, así que les invito a que nos pongamos de pie y vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Amado Dios, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos